Muy bien, vaya conmigo a Proverbios 18:21, busquen su Biblia. Eh, Vamos a hablar en esta noche acerca del poder que hay en nuestra boca, las palabras, el uso de las palabras, ¿verdad? Que salen de ella, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura. La Biblia es bien importante para nosotros como hijos de Dios, porque es en ella que nosotros miramos los cambios, ¿verdad?, que debemos tener, que debemos hacer. Nosotros no nos fijamos en ninguna filosofía, no tenemos como base ningún libro, ninguna otra cosa, ¿verdad?, escrita por el hombre. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la única que nos puede dar dirección, que nos puede transformar, que nos puede ayudar a cambiar nuestras vidas. Amén. Solo la palabra, diga conmigo la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es bien importante que la leamos, tengamos una Biblia, la escudriñemos, la aprendamos, pasemos tiempo en ella, porque a través de ella nosotros nos vamos a ir formando de acuerdo a lo que a la estatura del varón perfecto, lo que la Biblia dice acerca de eso. Entonces dice la Biblia, eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. Proverbios 18:21 dice: lo que uno determina, eh, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Sí? Entonces, antes de cambiar nuestras actitudes, que muchas veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Actitudes que hay, que tenemos, que traemos, que hemos desarrollado a través del tiempo, por imitación, por información, por educación, etcétera, ¿no? Que tenemos, pero que esas actitudes a veces son contrarias, que nos lastiman, que no nos ayudan a crecer, que no nos ayudan a mantener nuestras relaciones de todo tipo, ¿verdad? De una manera correcta, adecuada. Antes de cambiar, antes de cambiarlas, ¿sí? Primero tenemos que cambiar nuestras palabras, porque las palabras forman actitudes. Di conmigo, las palabras forman actitudes. La razón de las actitudes que muchas veces tenemos consiste primeramente en las palabras que salen de nuestras bocas, ¿sí? La Biblia nos enseña que qué importante, ¿verdad? Son las palabras en nuestra boca, porque dice la Biblia que dan vida o dan ¿qué? Muerte. En otro versículo dice pueden traer bendición o pueden traer maldición. ¿Sí? La Biblia también nos enseña la forma correcta en que debemos usar las palabras, ¿sí? El poder de nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Y hay un escrito en la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1 al 11. No vamos a mirar todos los versículos, pero quiero ver algunas cosas porque la Biblia ejemplifica, nos enseña a través de tres formas, ¿sí? De tres maneras, cómo describe, ¿verdad? Cómo hace un símil, una comparación entre tres cosas que la lengua produce pues alrededor de nosotros, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a leer del verso 1. Yo quiero mirar tres cosas así muy rápido. Y dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Eso es la palabra de Dios, ¿ok? Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Sí? Entonces la Biblia empieza a hablar y a decirnos que
el poder controlarnos en todo sentido, ¿sí? Hay una posibilidad si nosotros empezamos o tenemos la capacidad de dominar nuestra lengua, ¿sí? Si dominamos nuestra lengua, dice la Escritura que nosotros tendremos la capacidad de dominar toda nuestra vida, todo lo demás, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, ¿sí? Pero primero tenemos que empezar por nuestra lengua. Entonces la Biblia habla en el verso 3, dice que de esta manera nos enseña, ¿verdad? La Biblia dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca, ¿sí? Bueno, para los conocedores de caballos, ¿verdad? Que hay aquí, ¿sí? Saben que el freno, ¿verdad? Es algo que se pone en la boca de los caballos y de esa manera uno dirige al caballo, ¿sí? Hacia donde uno desee, ¿verdad? Dirigirlo con ese pequeño freno, un caballo, ¿sí? Que no es muy grande, pero cuando menos nos rebasa, ¿sí? Nosotros podemos dirigirlo, también podemos detenerlo o también podemos acelerar su marcha, ¿sí? Con ese pequeño freno, ¿sí? Que tal vez cuando lo miras fuera del caballo no te parece muy significante, no te parece muy importante, ¿no? Pero para los que tienen que ver con caballos es una herramienta muy importante para llevar al caballo a donde debe de ir, a donde se debe dirigir, ¿sí? Y es a través de ello, ¿verdad? El caballo identifica la información que se le da a través del freno y de esa manera reacciona, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla que la lengua es igual en nuestra boca. Nosotros, al controlar la lengua, ¿verdad? O una lengua descontrolada, puede cambiar la dirección, ¿sí? Completamente. Si vamos en una dirección, si vamos caminando con el Señor, si vamos creciendo, si vamos andando con una vida delante de Dios, nuestra boca descontrolada, ¿sí? Puede dar una dirección contraria. ¿Sí está aquí? Por eso la Biblia nos insta a que nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras. Porque hoy en día es bien cierto que las palabras parece que ya no tienen importancia, o cuando menos ese es el pensamiento, así nos manejamos regularmente, ¿no? Tan es así que las promesas que hacemos, las cosas que hablamos, ¿verdad? Las tomamos muy a la ligera y no nos damos cuenta que una palabra mal hablada puede producir muerte, puede producir maldición. Caso contrario, una palabra bien hablada, una palabra correcta, una palabra adecuada, ¿verdad? Va a llevarnos a un buen destino, a un buen lugar. Por eso es necesario, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a hablar de una manera adecuada. Porque nuestras palabras, ¿verdad? De manera inmediata van a producir reacciones inmediatas, ¿sí? La Biblia nos enseña que debemos tener cuidado porque nos dice que la lengua es como el freno que se le pone a los caballos, ¿sí? Y que se puede dirigir, se puede frenar o se puede acelerar, ¿sí? De acuerdo de cómo sean tus palabras, eso es lo que puede ocurrir. Si son palabras buenas, tú puedes, ¿verdad? Acelerar la bendición, acelerar las cosas de Dios en tu relación con hijos, con padres, con hermanos, con matrimonio, ¿verdad? Tus amigos, etcétera, ¿verdad? Tus bendiciones en tu economía. Como tú hables, tú marcas un destino. ¿Sí me explico? Ok.
Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar alineando nuestras palabras a lo que Dios habla, porque de esa manera, ¿verdad? Estaremos cambiando el rumbo de nuestras vidas para bien. Tenemos que aprender a hablar fe. Diga conmigo fe. ¿Sí? Definitivamente este mundo habla contrario a lo que es fe. Oímos, ¿verdad? Quejas, oímos muchas otras cosas, pero que no tienen que ver con la fe. Tenemos que aprender a hablar con fe. La lengua, al hablar la fe, ¿sí?, nos saca de nuestro destino de muerte, de maldición, y nos dirige a nuestro destino de vida, de bendición. ¿Sí? Número 2, dice ahí también, siga leyendo en el verso 4, dice que la lengua también se parece a un pequeño timón, ¿verdad? Que hace que un enorme barco, diga conmigo, un enorme barco, gire, dice, hacia donde desee el capitán, por fuertes que sean, ¿qué? Los vientos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dice la escritura, que la lengua se parece, ¿verdad? Es como a un pequeño timón. Puede ser un barco enorme, dice aquí, ¿no? De un barco grande, un barco enorme. Pero dentro de la cabina de dirección hay un timón, ¿verdad? Hay un círculo, un volante, ¿no? Para tener claridad solamente, ¿ok? Que con ese pequeño timón, todo ese enorme barco puede girar hacia donde el capitán, dice la escritura, lo desee. Entonces, aunque es un pequeño instrumento, ¿sí?, puede dirigir un barco enorme. ¿Ok? Ahora, cuando eso ocurre, cuando se le da vueltas al timón, no parecen nada cambios, no parecen cambios inmediatos. Ni siquiera te das cuenta que el barco, ¿verdad? Porque es grande, está girando hacia una dirección. No es como el caballo o como un auto más pequeño que inmediatamente que giras, ¿verdad? Inmediatamente da la vuelta. Pero en el barco no, es un barco grande. Tú le das la vuelta, ¿verdad? Y ni siquiera te das cuenta de manera inmediata, pero al final del tiempo te darás cuenta que ya estás en otra dirección. ¿Sí está aquí conmigo? Así es la lengua, dice la Biblia. ¿Sí? A veces las palabras que salen de nuestra boca no parecen insignificantes, ¿sí? Sea buenas o malas, parece que no están produciendo nada. Estamos hablándolo en medio del problema, en medio de la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo. Le estamos hablando a esa circunstancia, a esa dificultad, a esa actitud de nuestros hijos, a ese asunto matrimonial, ¿verdad?, porque es una circunstancia enorme, ¿sí? Y empezamos a hablar y no nos damos cuenta y parece que nuestras palabras no están produciendo nada, ¿sí? Y cuando parece o nos parece que nuestras palabras no producen nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejamos de hablarlas, ¿sí? Venimos a la iglesia, aprendemos esto, vamos aprendiendo en Dios, ¿verdad? Cuando estamos hablando nuestras palabras, le hablamos a la circunstancia, le hablamos a esa enfermedad, le hablamos a ese asunto matrimonial, le hablamos a esa dificultad económica, le estamos hablando y es algo grande, es algo tremendo, ¿verdad? Y queremos que inmediatamente gire, cambie. Y cuando no sucede, nosotros nos desesperamos y decimos, pues ¿para qué? Sí, pastor, ya he hablado, mira, esta semana me he pasado cambiando, ¿verdad? Mis palabras y todo, y no hay cambios. El asunto es que dice la escritura que es como un pequeño timón que termina girando el enorme barco hacia donde el capitán desea. ¿Sí está aquí conmigo? Es por eso que nosotros tenemos que aprender a mantenernos hablando, ¿sí?, fe.
mantenernos hablando bendición, vida. Porque tarde que temprano esa circunstancia, esa dificultad va a girar hacia donde tiene que girar. Porque es una ley en la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? De la boca salen, dice, las palabras que salen pueden producir vida o pueden producir ¿qué? Muerte. No se quedan en medio. No hay palabras que no dejen, no produzcan algo. Uno piensa que son palabras ociosas, ¿verdad? Pues lo dije por decir y todo. No, toda palabra que sale de tu boca va a producir o vida o muerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos mantenemos hablando de una manera correcta, ¿verdad? Nuestras circunstancias, por más grandes, difíciles que parezcan, van a cambiar, ¿sí? De la misma manera, si hablamos de una manera incorrecta y hablamos muerte, hablamos maldición, ¿verdad? Si nuestro barco va de manera correcta, si nuestra sanidad, si nuestras finanzas va de manera correcta, pero nosotros se nos ocurre empezar a hablar cosas que no debemos hablar, ¿sí? Y que cuando salen las palabras de nuestra boca parecen, ay, pues no pasó nada, ay, ya, aguántate, ¿no? Y pues, ay, lo dije de broma y todo esto. Al rato nos damos cuenta que lo que ya estaba bien, ya va. ¿Alguien está aprendiendo algo esta noche? ¿Sí? Número 3. Dice ahí también en el verso 5. Dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo, ¿qué dice? La enciende, ¿no? Entonces, la Biblia también señala que compara la lengua, ¿verdad? Con un pequeño, una chispa, un pequeño fuego, pero que al final puede terminar encendiendo todo, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que tener mucha atención con las palabras de juicio, con las palabras de crítica, con las palabras de chismes, con las mentiras que están en nuestra boca. Porque aunque parezcan chispas, ¿sí? Dice la escritura que van a terminar incendiando ¿qué? Todo. Van a terminar causando una destrucción, van a terminar causando, ¿verdad? Un conflicto. Palabras de vida es lo que nosotros tenemos que hablar, ¿sí? Ahora, esto es bien importante, porque ¿cómo podemos aprender a hablar bien? ¿Sí? ¿Dónde se aprende, no? Vamos a la escuela, recibimos una educación, ¿no? Formal, nos formamos para alguna, realizar un trabajo, tener una formación que nos ayude, ¿no? Pero al final nuestras palabras y lo que sale de nuestra boca termina no siendo palabras que producen vida. Hay personas con maestría, con doctorados, etcétera, y de todas maneras hablan mal. ¿Sí? Parece que nacieron en Alvarado, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hablar bien?
¿Sí? O sea, ya nos damos cuenta que las palabras de nuestra boca pueden producir vida y muerte. Ya se nos habla en la escritura con qué se compara, ¿no? Para que veamos el poder que tiene. Pero lo importante aquí es cómo aprendo a hablar bien. Voltéate con el que está junto y dile, aprender a hablar bendición. No, otra vez, dile, aprender a hablar bendición. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Si a través de nuestros años, si nacimos, ¿verdad?, en hogares que lejos del Señor y a unos que aún conociendo al Señor, ¿verdad?, no hemos hablado de manera adecuada, no nos enseñaron a medir las consecuencias de nuestras palabras, ¿sí? Mucha gente ha tenido esto, ¿verdad?, y ha condicionado su vida. Pero mira lo que dice, si queremos aprender a hablar bendición, primero tenemos que mirar lo que dice la escritura en Mateo 15 del 18 y 19. Dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. ¿De dónde vienen las palabras? Del corazón. ¿Sí? Eso es lo que los contamina, dice, está hablando Jesús. Y dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aprender a hablar bendición, primero lo que tiene que suceder es que mi corazón, ¿verdad?, que es de donde salen las palabras, que es la fuente de las palabras, ¿sí?, tiene que ser sano, tiene que ser sanado. Un corazón enfermo, con odio, con rencor, con rechazo, con amargura, con todo este tipo de cosas, siempre va a producir palabras de muerte. No importa cuánto se eduque el pensamiento, cuánto se eduque la mente, mientras el corazón esté enfermo, lo único, ¿verdad?, que podrá producir, porque es la fuente de las palabras, será palabras de maldición, palabras de muerte. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro corazón a la luz de la escritura. ¿Qué tan sano está tu corazón? ¿Cómo está? El corazón fisiológicamente o físicamente, ¿verdad? Es un órgano interno, ¿no? Es un órgano vital, es un órgano de donde la vida fluye, ¿no? Si el corazón se detiene, pues todo lo demás igual. En lo espiritual es lo mismo. Nosotros no podemos ver lo que hay en nuestro corazón. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿sí? Solamente podemos tener una idea por las palabras que salen de nuestra boca. Hay gente que puede decir, ay, no, yo estoy bien, sí, yo estoy sano, yo no, no acarreo nada, yo estoy correctamente. Muy bien, está bien. Pero cuando empiezas a hablar con esa persona, cuando empiezas a tratar con ella, ¿verdad?, se empieza a descubrir su corazón por las palabras. ¿Sí? Palabras de egoísmo, palabras de rechazo, palabras de ofensa. Todo mundo está mal, excepto uno, ¿no? Y empezamos a tener esta clase de cosas que salen de la boca, que evidencian lo que hay en el corazón. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aprender a hablar bendición, primero tengo que tener un corazón sano. Cuando nosotros de niños, ¿verdad?, hemos sufrido todo esto, odio, rencor, rechazo, amargura, abuso y todo lo demás, ¿sí?, bullying y traumas y todo tipo de cosas se van guardando en el corazón.
Entonces cuando tú tratas, ¿verdad? Formas tu familia, tienes tus amigos y tratas de hablar bendición, por más que te esfuerzas, no puedes. Yo no sé a quién le ha pasado. ¿Sí? Es que no puedo decirle a mis hijos que los amo, no les puedo decir y hablar de una manera correcta. Termino regañándolos, termino diciéndoles de cosas, termino, ¿verdad? A mi esposa, a mi esposo, y lo intento, ¿verdad? Y sufrimos y lloramos y queremos cambiar, pero no podemos porque nuestro corazón está enfermo. Necesita una sanidad. Mira lo que dice Proverbios 12:20. La primera parte dice: el corazón que trama el mal está lleno de engaño. ¿Sí? Todo corazón que siempre trama, ¿verdad? Mal hacia los demás, dice la Biblia, está lleno de engaño. Está lleno de engaño. Afortunadamente, mis amados, nuestro Dios es un eh, cardiólogo, ¿verdad? Del excelente, ¿sí? Y Él sí puede detectar lo que hay en nuestro corazón. Tal vez tú lo puedas esconder de ti mismo, trates de esconder de ti mismo la enfermedad de tu corazón. Trates de ocultar la enfermedad de tu corazón de las personas que están más cerca de ti, que te rodean. Pero de Dios nosotros no podemos ocultar cómo está nuestro corazón. Porque en otra parte de la escritura dice que Él mira el corazón. ¿Se acuerdan cuando fue a ver a el profeta, verdad? Samuel iba a ungir a David como rey y le empezaron a pasar a los hermanos, no altos, fuertes, capacitados, cuando menos a los ojos naturales, para ser los ungidos, para ser rey. Y Dios le habla al profeta, le dice: no, ustedes miran lo de afuera, pero yo miro, ¿qué? El corazón. ¿Qué mira Dios? ¿Sabes qué está mirando Dios en esta noche? Nuestro corazón. Aunque por dentro, ¿verdad? Aunque por fuera, perdón, pues estamos muy hermosos, muy lindos, ¿sí? Bueno, gracias por una persona que dijo amén. Yo no sé los demás dónde están, ¿verdad? Yo creo que el frío les está, ¿sí? Pero por dentro, Dios está mirando. ¿Qué está mirando? Tu corazón, ¿sí? Dios quiere sanar tu corazón. Porque es la única forma en que tú podrás ser capaz de hablar palabras de bendición. El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús, que dice la palabra, ¿verdad? Nos enseña en la historia que cuando Él ya va a la cruz, ¿sí? Recibe toda clase de ofensas, de acusaciones, de golpes, de heridas, ¿verdad? Le ponen una espina, latiguean su espalda, lo cachetean, le jalan la barba, le dan de puñetazos, dice la escritura. Toda esta violencia, una tortura, ¿sí? Que a nosotros nada más nos pegan tantito en el coche, ¿verdad? Y ya nos bajamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué traes conmigo? ¿Qué? Sí. Nos miran feo y ya queremos nosotros echar bronca, ¿no? Es que, sí. No, ¿verdad? No pasa aquí esta noche, ¿no? Pero dice la Biblia que Jesús pasó todo esto y sabes que cuando estaba en la cruz, teniendo el poder para decir: Señor, acaba con todos ellos, hazles llover fuego, ¿verdad? Que les caiga a estos, ¿no? Incrédulos, ¿no? Jesús dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos.
corazón sano, un corazón correcto. ¿Sí? Un corazón sin ninguna de estas cosas, ¿verdad?, que afectan al corazón del ser humano natural sin Dios. Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Ese es un corazón sano. La segunda parte de Proverbios 12:20 dice: el corazón que procura la paz rebosa de alegría, ¿sí? Rebosa de alegría. Entonces nuestra boca tiene un poder tremendo. Por eso dice la Escritura que la persona que puede dominarla, ¿sí?, es una persona que puede entrar en un camino de aprender a dominarse a sí mismo. Por eso en el libro de Proverbios habla de esta clase de personas que dice: más vale, ¿verdad?, una persona que se domina a sí mismo que alguien que puede tener muchas cosas, lograr muchas cosas en el mundo, pero que fácilmente pierde el control. Y es bien importante, mis amados, para nosotros y en el reino de Dios y como hijos de Dios, que nosotros aprendamos a hablar bendición. No solamente es hablar cosas, que te vaya bien, no, hablar bendición va más allá, es algo que produce vida. ¿Has recibido palabras de alguien que le dice: ay, que te vaya bien? Sí, pero te das la espalda y no te va bien, ¿no? ¿Sí o no? Porque no está produciendo vida. Ha estado contrario con personas que usted sabe que por la bendición de esas personas a usted le ha ido bien. ¿Alguien ha estado sí? Por eso en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se habla de la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos. No solamente era una costumbre tradicional, había un poder. Porque cuando los patriarcas bendecían a los hijos, ¿sí?, eso quería decir que lo que hablaban sobre de ellos es lo que se cumpliría hacia el futuro. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar bien, bendición a nuestros hijos. Tenemos que hablar bendición a nuestro esposo, esposa, ¿sí? Tenemos que hablar bendición a los que nos rodean. Tenemos que hablar bendición a nuestros empleados. Tenemos que hablar bendición hacia nuestros jefes. Tenemos que hablar bendición hacia nuestra nación, hacia nuestro país. Pastor, pero hay que ignorar todo lo que pasa. No, porque la lengua es un pequeño timón que puede hacer que todo el barco gire hacia la dirección donde tiene que estar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto nos va a costar? No sé. A lo mejor muchos de los que estamos aquí, ¿verdad?, lo hagamos y lo volvamos a hacer y el Señor nos lleve al cielo y no miremos. Pero tarde que temprano la bendición, las palabras de bendición terminarán haciendo lo que deben hacer. ¿Está aquí? Estoy seguro que antepasados de ustedes, abuelos que conocían al Señor, ¿verdad?, que a lo mejor lograron verte, ¿no?, y vernos en nuestra rebeldía y en nuestras cosas, pero hablaron bendición sobre nosotros, ¿sí? Que gracias al Señor nos alcanzó en el momento adecuado.
Claro, nosotros quisiéramos que fuera como el freno del caballo, ¿no? Zoom, para acá, para allá, detente, avánzale, ¿sí? Ok, a veces sucede, pero no siempre. La única forma de hablar correctamente es con una sanidad de nuestro corazón. ¿Quién trae esa sanidad? Dice la Biblia en el Salmo 147, verso 3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. La única manera de tener un corazón sano es a través del amor de Dios, del perdón de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Cuando nosotros nos exponemos al amor de Dios, nos exponemos al perdón, recibimos el perdón en nosotros, ¿sí? Vivimos bajo de estas dos cubiertas, bajo de estas dos capas, ¿sí? Siempre constantemente experimentando, ¿verdad? El perdón que ya se nos dio, ¿sí? Que ya Jesús ganó en la cruz, pero que nosotros lo vamos experimentando día con día. ¿Por qué? Porque fallamos, nos equivocamos, caemos en pecado, ¿verdad? En toda esta clase de cosas, pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura del perdón de Dios, ¿sí? Ese perdón va limpiando, va sanando nuestro corazón, va haciendo que las heridas sean sanadas, el rechazo, el rencor, la amargura, vaya siendo sanado nuestro corazón y nuestros errores, nuestras decisiones que tomamos y que son equivocadas, vayan siendo cada vez menor. Pero cuando tú te sales del poder, del perdón y del amor de Dios, ¿sí? Cuando te sales de esa cobertura, tu corazón que ya está sano, tu corazón que ya ha sido sanado por el amor de Dios, nuevamente se vuelve a llenar de estas cosas. Por eso es bien importante. La Biblia habla que todas estas cosas están en Cristo. Mientras yo permanezca en Cristo, estoy sano. Mientras yo leo la Biblia, oro, sirvo al Señor, me congrego, escucho el mensaje, adoro al Señor, alabo al Señor. Eso quiere decir que estoy bajo la cobertura del perdón y del amor, que es la gracia de Dios, ¿verdad? Manifestada a nosotros, y eso empieza a sanarme. ¿Cuántos tienen la experiencia de que desde que conocieron al Señor hasta la fecha, sí? Y que se han mantenido buscando al Señor, han visto un cambio en sus vidas? ¿Cuántos pueden dar testimonio de ello? ¿Sí? Yo levanto mi mano. Pero también cuántos de los que están aquí se han dado un cambio gradual. ¿Sí está aquí conmigo? Porque a veces la gente, pues mira, ya conoce al Señor y ya debería de ser perfecto y ya no debería de... Son cambios inmediatos, pero que se manifiestan gradualmente. Por eso la Biblia habla que somos como esas semillas que se siembran, ¿verdad? Y cuando empiezan a crecer, primero son hierba. Siguen creciendo, ya dan hojas. Van desarrollándose y empiezan a salir pequeños frutos. Crecen y maduran más y ya tienen frutos que tú puedes tomar, que alguien puede tomar de ellos. ¿Sí? Si tú no has cambiado de manera gradual, ¿verdad? Desde que conoces al Señor, es porque en alguna parte de tu camino te has salido de la gracia, del amor y del perdón de Dios. Y lo tremendo de eso es que regresamos a hablar muerte. Ahora, bueno fuera que las palabras que hablásemos, bueno, no bueno fuera, pero, o sea, sí, ¿sí? Solamente produjeran muerte en los demás, que ya de por sí es algo,
¿Sí? Pero sabes que la Biblia dice que las mismas palabras que tú tratas de dar para producirle muerte a alguien, para ti mismo producen muerte. Muerte interior de tu espíritu. Necesitamos aprender a hablar correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Ok, podemos educarnos, ¿verdad? Podemos ir a estudiar y prepararnos y todo lo demás, pero eso no nos asegura. La única forma que nos asegura de hablar adecuadamente para, para bendecir, ¿sí? Es tener un corazón sano. ¿Dónde tenemos un corazón sano? Cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando estamos ahí constantemente, gradualmente, Dios va cambiando. Te sales de ahí y nuevamente tienes que volver a empezar. ¿Sí? Porque ya producías vida, orabas por tus hijos, orabas por tu esposa, orabas por las cosas, ¿verdad? Empezabas a creer, Dios empezaba a hacer cambios, la gente era evidente, te señalaba y te decía, oye, no te conocía eso, ¿verdad? Oye, qué padre, qué bueno que hablas así, oye, no quieres darnos unas palabras, oye, ¿por qué no oras con nosotros? ¿Sí? Porque estás allí. Una vez que te sales, dicen, no, ni nos hables, ¿no? Ni WhatsApp nos mandes, porque, ¿sí o no? ¿Está aquí conmigo? ¿Hay alguien que esté aprendiendo en esta noche algo? Todos los que estamos en este lugar necesitamos palabras de bendición. Tus hijos necesitan palabras de bendición. Necesitan que tú les hables vida. Hay muchos que están marcados por las palabras pasadas. Familia, gente, hombres, maestros que te dijeron que nunca lograrías nada, que eras un bueno para nada o una buena para nada, que siempre te equivocas, que nunca podrías tener lo que quisieras tener, que no podrías lograr. Personas que te marcaron señalándote por tus errores, por las cosas, y que eso terminaron produciendo en tu vida una carga y una cadena de maldiciones. No estoy tratando de culpar a nadie del pasado. Seguramente lo hicieron porque no sabían. Hasta podemos decir así, pues es que tenían buenas intenciones. Pero todas las palabras producen o muerte o producen vida. Y yo creo que ahora muchas de esas personas que han estado marcadas así no han podido deshacerse de eso. Se preguntan, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué no he podido salir de esto? ¿Por qué todavía tengo infelicidad en mi corazón? ¿Por qué a pesar de tener esto y haber acumulado lo otro no me siento pleno, no me siento lleno? Algo porque estás marcado por las palabras. Y lo único que sucede es que repites el mismo cuadro. Es tremendo oír a padres, personas en todos estos años que yo llevo como cristiano, como pastor ahora principal y antes sirviendo al Señor, pero padres diciendo, ay, no, oye, ¿y por qué no ayudas a tu hijo? No, que se lo gane, que aprenda a sufrir como yo aprendí. ¿Cómo está eso? No se trata de que nuestras generaciones sean mejor que nosotros. Hey, ¿cómo lo lograrán? ¿Cómo lo lograrán? Por eso tenemos que aprender a hablar bendición.
Y la única manera es tener un corazón sano. ¿Dónde se recibe esa sanidad? En Jesús. Él es el que sana a los de corazón quebrantado. Y yo quiero que cierres tus ojos en esta noche. Porque tengo una urgencia en mi espíritu. Dios te conoce, Dios sabe lo que tú has vivido, lo que has atravesado. Dios sabe si todavía en tu corazón a estos años de tu vida todavía está marcado por palabras. Pero lo que necesitas en esta noche es exponerte al amor, exponerte al perdón de Dios, a la gracia de Dios y recibir una sanidad. Yo no sé ni cómo sucede, yo solamente sé que sucede. Porque si conmigo pudo suceder, puede suceder contigo. Donde todo ese rechazo, toda esa amargura, todo ese resentimiento, todo ese sentir de soledad, toda esa vergüenza, todo ese abuso sea sanado completamente de tu vida. Porque tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Y Jesús no murió en la cruz para que tú vivieras lejos de una vida plena, de una vida abundante. Si tú ya estás experimentando el amor de Dios y todavía ves, no miras esos cambios que esperas, mantente. Pero si tú estás aquí en esta noche y sabes que necesitas sanidad de Dios, ponte de pie ahí en tu lugar. Queremos orar por ti, queremos orar contigo. Todos los demás, si no te vas a poner de pie, mantente con tus ojos cerrados. Tal vez tú estás sentado es porque eres una de esas personas que ya ha experimentado esta sanidad. Eso es glorioso. Pero si tú sabes, porque en este momento están llegándote todavía esas palabras que te dijeron hace años, esos señalamientos, esos juicios, esos prejuicios que se hicieron acerca de ti, que te siguen persiguiendo. Pero hoy en esta noche se van a romper en el nombre de Jesús. Solo es el amor de Dios en este lugar. Solo es el amor de Dios en este lugar. Es el amor de Dios en este lugar. Alguien pudiera pensar que somos nosotros como hombres lo que logramos eso. No. Yo puedo amar a mi esposa, amar a mis hijos y aún así no lograr. Solo el amor de Dios, solo el amor de Dios, solo el amor de Dios, solo el amor de Dios en esta noche. Si te pusiste de pie con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Y es por fe, porque así como la salvación, la gracia y todo lo demás que Dios nos da, siempre es por fe. Es algo que llega a tu corazón, es algo que viene a tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús en esta noche. Recibe del amor de Dios, del perdón de Dios. Recibe del Espíritu de Dios en esta noche, en este lugar. Eres libre,
Eres libre de esas maldiciones, de esas palabras de maldición, de esas cadenas que te han traído consecuencias. Recibe libertad en esta noche. Se cancelan en el nombre de Jesús esas palabras de rencor, palabras de ira, de enojo que fueron habladas, dichas, se rompen en el nombre de Jesús en esta noche.